Piggy Build Mode volvió, muchachos. Este es uno de los modos más queridos por toda la comunidad, ya que permite a cada quien diseñar sus propios mapas de Piggy y darle su propio toque. Y bueno, Miniton autorizó que Epic Tank, un desarrollador el cual publicaba conceptos de Piggy Build Mode en Twitter, pudiera hacerle cambios al juego, y el día de ayer los hizo, trayéndonos consigo una de las mejores actualizaciones de Piggy Build Mode, y es por eso que el día de hoy les mostraré todo lo nuevo que trae esta actualización. Así que si te gusta este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Sin nada más que decir, comencemos. Oli. Empecemos con la categoría de básico, ya que se agregaron dos bloques. El primero es el bloque de mitad de pared, que cumple básicamente la función de la losa, pero en sentido vertical, siendo un bloque no tan necesario, pero que igual está bien, y el otro bloque, llamado No Clip Block, el cual es un bloque que es intangible al jugador, o sea, que lo puedes traspasar, siendo un bloque muy bueno para troleos. En la categoría de objetos, tenemos dos objetos nuevos, los cuales son la radio y la espada oxidada. La mecánica de la radio es simple, ya que funciona con un link, llamado Remote Trigger, a los cuales tienes que ponerles el mismo número en la parte de Section ID, esto para que estén conectados, y eso es todo. Tienes que conectar el link a cualquiera de las funciones que sirvan con este tipo de mecánicas, y claro, puedes poner más que uno, siempre y cuando les des un distinto ID. Aclaro algo, y es que este bloque no sirve para reproducir audios de Roblox, y como ya mencioné, es solo un mecanismo para que esté conectado al link. El segundo objeto es la espada oxidada, la cual sirve para noquear al NPC de Centinela, tal como lo era en el capítulo de distracción. En un momento estaremos hablando de este interesante NPC, pero para aclarar algo, y es que este objeto no funciona en otros NPCs enemigos, ni en los bots que aparecen tras 30 segundos, pero puede que esto cambie en una futura actualización. Ahora, en la categoría de eventos, tenemos el agua, diferentes puertas con llave, el libro. El agua funciona de manera muy simple, ya que es simplemente agua, eso sí, con mecánicas muy raras y chistosas, y está en la personal, fue la que más me gustó de toda la actualización, ya que ahora se podrán hacer mapas con agua de una mejor manera, y con físicas realistas. Con el tema de las puertas, tenemos que ahora las puertas con llave podrán cambiar por 6 diseños, que estarán viendo en pantalla. Estas podrán cambiar, ya que cuando pongas una puerta de estas, aparecerá un engranaje y podrás cambiar el diseño, aunque solo se verá en partida. Y como aclaración, esto por ahora solo funciona en las puertas con llave, por lo que las puertas de escape, dinamita, tarjeta y etcétera, no podrán cambiar de diseño. Y por último, el libro, el cual por ahora está deshabilitado, pero en el cual podrás poner textos, siendo una variación de las notas muy buena y original, que como dato curioso, viene del capítulo de The Hunt. En mi categoría favorita, los NPCs, tenemos 3 nuevas inclusiones, las cuales son Uillow, Friend y Centinela. La Uillow agregada no es igual a la que tenemos, ya que la antigua es la que podemos ver en Ship, pero la nueva es la que podemos ver en Factory, la cual dispara y ataca a los jugadores. A Friend, el cual es un maldito psicópata, ya que funciona igual que en Port, persiguiéndonos por todo el mapa hasta matarnos. Y por último, Centinela, la cual puedes personalizar a tu gusto, ya que puedes decir de que sea de un solo color, o que sea multicolor, así como también, puedes configurar de que te persiga todo el tiempo, o que solo te persiga cuando te vea, parecido a como funcionaba en Distraction. Pero esperen, mientras estaba editando el video, Epic Tank agregó una mini actualización para arreglar bugs, y como un pequeños bonus, agregó al NPC de Foxy, siendo igual al que vemos en Carnaval, siendo una inclusión muy buena para este modo, y también, como recompensa por tener el emblema del Master, se agregó al NPC de Prototype, el cual te puede dropear objetos si le disparas.
en la sección de los enlaces tenemos varias novedades. Empezaremos por estas cositas. La función del remote gate ya la expliqué hace rato, y ahora, el if gate es uno muy curioso, ya que nos permite añadir condiciones a los enlaces. Primeramente, tenemos la lógica del objeto, el cual permite configurar, si se necesita de uno o más condiciones para que funcione. Estas condiciones van desde ser el owner, a ser un infectado o un NPC. Luego tenemos al prompt trigger, el cual añade la mecánica de presionar a un objeto, esto con el fin de activar una mecánica, el cual tiene una configuración bastante extensa, que te invito a probar por tu propia cuenta. Tenemos al bloque de infectado, que como su nombre lo dice, infecta a los jugadores, y que no tiene configuración, aunque en lo personal, sería muy bueno el poder elegir la skin en la que el jugador se transformará. Siguiendo, tenemos al bloque de energía, el cual puede agregar o quitar energía a los jugadores, o a los infectados, depende de cómo lo configures. Y ahora, tenemos una de las mecánicas más geniales de esta Actu, la cual es el panel de códigos, el cual puedes configurar a tu total gusto, configurando cuál es el código y cuántos intentos tienen las personas. Y por último, otra mecánica genial es el jet, que al activarlo sale volando, y puede tirar bombas. Puedes elegir para que sea invisible o no, y para que tenga la opción de tirar bombas. Y algo un poco malo de esto en lo personal, es que tiene un solo color, por lo que se puede ver algo feo en las partidas. La última sección que veremos, es una nueva, ya que agregaron una nueva sección llamada Audio Links, y explicaré los dos bloques nuevos. Para empezar, tenemos al Audio Player, al cual lo podemos conectar a un link, y luego conectarlo al bloque llamado Audio Emitter, el cual será el que emitirá el ruido. Si preguntan, el resto de links sirven para añadirles efectos de todo tipo al audio, por lo que te invito por tu cuenta a probarlos, y experimentar con ellos. Y ahora, tenemos configuraciones generales en el Build Mode, en donde por fin, podemos agregar tiempo a nuestros mapas, teniendo un máximo de 30 minutos para superarlo, y luego tenemos a la niebla, la cual podemos configurar a nuestro gusto, y de la cual pueden salir cosas bien raras. También, se rediseñó al tigre aventurero, esto con el modelo que vimos en Breakout. Y también, se rediseñó el aspecto de la chaqueta de tigre, y al tigre de Breakout. Y bueno muchachos, eso fue todo. La verdad, es que estoy bastante contento de todas las novedades que está trayendo, y traerá, Epic Tank al juego, ya que tenemos confirmada una actualización para finales de julio, que planea ser aún más grande que esta. Así que esperemos esto con muchas ganas. Si les terminó gustando el video, me ayudan mucho suscribiéndose, dando like, y viendo los otros videos del canal. Un gran saludo a los Piggy miembros, que defienden a capa y espada el canal. No olviden seguirme en Twitter, donde publico mis cositas, así que sin nada más que decir, adiós.